Buenos días, es para mí más que un privilegio estar esta mañana en la comunidad de Amigos de Jesús, llevando la continuación del libro precioso como pan que se parte. Vamos a estar hablando del capítulo 16 y 17, Carmencita y yo, y dándole gracias y alabando al Señor por cuanto Él ha hecho y hará a través de cada una de nosotros. Quiero contarles que hoy en la mañana, bueno, primero que cuando me dieron esta plática, yo decía, ¿por dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué quiere el Señor? Y a mí me gusta mucho darle la oportunidad a Jesús de que me hable. Y yo procuro todas las mañanas a las 6 de la mañana, y esta mañana me enterneció tanto el Señor, porque es la primera vez desde un buen tiempo con estos calores que hemos vivido, que gracias a Dios no son debido a nuestra edad, sino es el clima. Era una mañana fresca, era una mañana con neblina. Había en el área donde está mi casa, había un área con neblina, como una nube. Y Vicky habló de la nube. Y es exactamente de lo que yo hoy vengo a hablarles. Ese es el Cristo que se preocupa por ti, por mí, que nos da señales de su amor y nos confirma lo que Él quiere hablar. Y hoy voy a iniciar con la cita bíblica de Lucas 9, del 28 al 36. Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar. Se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro. Y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra de Dios. Impresionante. En el Antiguo Testamento, en la palabra, oímos mucho de la nube. ¿Quién me puede decir dónde hemos escuchado acerca de la nube? En Éxodo, pero en Éxodo, ¿en dónde? ¿En qué? Cuando iban cuando iban guiados en el desierto. ¿Sí? La nube de día y el fuego de noche. ¿Dónde más? En la Anunciación. Una nube cubre a María. ¿Verdad que qué cosa más linda? Y hay otro momento muy importante. Cuando asciende Jesús, no, en la transfiguración. En la transfiguración es la que acabamos de leer. Sí. No, ¿saben cuándo? En el bautizo de Jesús. También una nube y una paloma.
Miren, qué lindo. La nube significa la presencia de Dios. Y en la ascensión también. Y en la ascensión también hay una nube. Entonces, ¿qué sucede? La presencia de Dios Padre, la presencia de Dios es representada con la nube, con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios. Es la presencia santa y preciosa. Y aquí esta presencia es la que nos está indicando lo que está sucediendo, la gloria de Dios. La gloria bajó. Si vemos el bautismo de Jesús, él siendo puro y santo, se hizo pecador, es decir, se mezcló entre los pecadores para que lo bautizaran. Y la nube descendió. Y en la transfiguración, la cita bíblica que leímos, esto es divino. Los pecadores subieron a la presencia de Dios, porque llevó a Pedro, a Juan y a Jacob. Y la nube, dice que la nube los cubrió y ellos que tuvieron miedo. Y eso es algo humano, porque no entendemos lo que realmente está sucediendo. Se asustaron. Y dice la palabra que no le contaron a nadie. ¿Por qué no le contaron a nadie? Así es. Porque no tenían cómo explicarlo. Iban a creer que definitivamente no estaban bien de la cabeza. Y si yo voy con ustedes y vengo aquí y les platico y les digo, miren, bajó una nube y me habló, si me van a voltear a ver como diciendo, Cris, ¿qué estás tomando? O Cris, ¿estás segura? Porque a veces queremos ser bien dulces, ¿verdad? ¿Estás segura? Pero es la realidad, ellos oyeron una voz, pero no lo podían explicar. Y esto es parte de lo grande y maravilloso de Dios. Muchas de nosotras hemos tenido esa nube que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero aquí hemos sabido exactamente qué hacer y hacia dónde ir. Y muchas veces esa nube nos ha dicho, escúchenlo, este es mi hijo amado, escúchenlo. El momento de la transfiguración, Jesús estuvo en su gloria. Es el único versículo en la Biblia donde Jesús está en su gloria. En la presencia a la cual él estaba acostumbrado. Porque él siendo divino, se hizo hombre. Se hizo como nosotros. Es el momento en que él está en su gloria. Y esto es tan importante porque a veces nosotros damos por hecho de que Cristo Jesús estaba acostumbrado a que Jesús sobrevivió. Pero él estaba acostumbrado a la gloria. Y con la gloria se reúnen con dos personajes. ¿Cuáles eran los dos personajes? Moisés y Elías. Dos personajes que estaban con él en su gloria. Y estos personajes tienen un significado muy grande. Pero quiero que leamos la segunda de Pedro 1, del 16 al 19. Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria de una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Esto quiere decir que se animaron los apóstoles a hablar de esa voz que habían oído, de esa voz que habían visto en la gloria de Jesús. Si yo les dijera, ¿ustedes conocen a Jesús? Muchos aquí me dirían, sí, estamos en ese camino, conociéndolo cada vez más, leyendo su palabra, entregándonos. ¿Y vamos a llegar a conocerlo completamente? Sí. No. Hasta que estemos Su grandeza, su majestuosidad, jamás nos va a caber en nuestra cabecita. No, y aunque no tengamos, Jesús es nuestro creador. Nosotros somos sus criaturas. No vamos a... ¿Se acuerdan ese cuento que decíamos del niñito que abría un hoyito en la playa? ¿Sí? De San Agustín, que tomaba agua y decía que el ángel se le aparece y le dice, ¿qué estás haciendo? Y viene este niñito y dice, todo ese mar que usted ve ahí, lo voy a meter aquí en este. Y el ángel le dice, cielito, no se puede. Es lo mismo que la grandeza de Dios, tú la quieres meter en esta cabeza. Somos muy limitados. Pero Dios en su infinita misericordia nos deja a su Hijo amado, en el cual tiene sus complacencias para guiarnos, para enseñarnos y sobre todo para ayudarnos a cada día ser mejores personas. Y aquí, que estos dos hombres, Moisés y Elías, conversaron con Jesús en su gloria. Podríamos decir que en ese momento lo que había era alegría, gozo. Él estaba en su gloria, en un momento a lo que él estaba acostumbrado. ¿Y de qué hablaban? ¿De qué le hablaron? Moisés, de su pasión y muerte. Nosotros como humanas hubiéramos dicho, ay, pues qué mano es para esto. Aquí estamos en tu gloria, estamos felices, llenos de gozo, de alegría de tu presencia. Me vienen a hablar que ya voy a pasar por la crucifixión, por dolor, por tristeza, por angustia, por ansiedad. Pero sí era el momento oportuno, porque era el momento en que lo estaban preparando. Y aquí es donde vamos a ver quién era Elías y quién era Moisés. ¿Por qué ellos dos? ¿Por qué no vino Juan? ¿Por qué no vino alguien más? ¿Por qué no mandó al arcángel Gabriel? ¿Por qué eran Moisés y Elías? ¿Qué le tocó hacer a Moisés? Liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Y era un pueblo dócil, amoroso, fácil de guiar. ¿No? ¿Cómo era ese pueblo? Rebelde, duro, podríamos decir malcriado, de mal corazón, necio. Le tocó a Moisés tratar con qué, como un pueblo muy duro. Para él no fue fácil guiar. Y encima, ¿por cuánto tiempo? 40 años. Y nosotras, yo no sé ustedes, porque yo sé que a ustedes no les pasa eso, cuando estamos esperando que a Jesús nos ayude en una situación que queremos que nos la ayude cuando mañana. Bueno, sí, tal vez ayer. Tienen razón, ayer. Queremos que ya nos oyó y nos la solucionó. Yo ya te la entregué, Señor, pero no se ve claro, pues ya llevamos 2 días y no tengo respuesta. Moisés fueron 40 años de tratar con corazones duros, con corazones llenos de enojo, de rabia, de cólera, con corazones no obedientes ni dóciles. Ese fue Moisés. ¿Y Elías? ¿Qué le tocó a Elías? Profeta en tiempos del rey Ahab. Y este rey sí era bien entregado a Dios, era amoroso, ¿no? ¿Cómo era? Terrible, obcecado, no creía en Dios, iba en contra de la palabra de Dios y estaba casado con Jezabel, más mala que él. Así que eso le tocó ¿a quién?
A Elías le tocó luchar contra el mal, le tocó enfrentarse al mal, algo tan terrible. Dice que el rey Ahab era el prototipo de la rebelión. Imagínense, qué tremendo. Y dice que Jezabel era más endurecida que el rey Ahab. Así que imagínense los niveles que le tocó vivir, a Elías y a Moisés. Estos dos personajes terminaron victoriosos, sí, en la presencia de Dios, sí. Por eso ellos en la transfiguración estuvieron con Jesús hablando de su pasión y muerte. Porque ellos sí sabían lo que era el sufrimiento de la gente opuesta a su Padre, a Dios. Y se habían entregado en amor. Y habían sido obedientes a Dios, como Jesús estaba haciendo. Esto era el por qué en la transfiguración ellos tenían que ayudar a Jesús con su testimonio de amor. Y es algo que los discípulos no entendieron. Porque para los discípulos entender el poder de la cruz no fue fácil. Casi les digo que no lo entendieron. Exacto. En Juan 12, del 23 al 24, dice: entonces Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto le dice Jesús a los discípulos. ¿Ustedes creen que lo entendieron? Es decir, ellos definitivamente no querían esto. Y encima, si vemos, si ponemos atención a lo que dice el versículo, al principio dice: ha llegado la hora. ¿Qué significa que llegó la hora? Si yo les digo: ha llegado la hora de que seamos felices, ¿qué significa? Que estábamos esperando algo y que llegó el momento que ya lo logramos y lo conseguimos. Pero para Jesús no era que ya lo logramos y qué alegría, sino que ha llegado la hora que Jesús pagara por ti y por mí, en ese sacrificio de amor, en esa cruz terrible, en esa angustia, en ese dolor, en todo lo que le iba a tocar vivir. Y Jesús se los quiere transmitir a sus discípulos, pero ellos estaban literalmente en la luna. No, esto no lo lograron entender. Tan no lo lograron entender que oyeron la voz de Dios en la nube, en la transfiguración. Lo oyeron y vieron a Elías y a Moisés que hablaba con Jesús de la pasión y muerte de Jesús. Creyeron en algún momento que los apóstoles ya tenían la madurez para entender esto. Pero miren lo que Pedro le decía a Jesús en Mateo 16, 22. Pedro es mi amigo, yo creo y me identifico con Pedro, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Dice: entonces Pedro, tomándolo por aparte, es decir, lo sacó de donde estaba, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca esto. Él no entendía la necesidad que había de ese pago de la cruz por ti y por mí. Pero como buen ser humano, no quería que Jesús sufriera, ni que Jesús muriera. ¿Y cuántas veces el Señor nos pide a cada una de nosotras que muramos a nuestra carne? Y nosotras sí te decimos: pues no es queriendo, como buenos seres humanos. No, Señor, eso sí está muy difícil. No, sí, eso sí, algo te está distrayendo.
Porque ¿qué pasa? Yo tengo dinamita para que Él está en mí. Para que querés. Por eso dice, no queda. Pero si muere, mucho fruto dará. Eso es a lo que somos llamadas cada una a morir a nosotras. ¿Para que tomemos nuestra cruz y avancemos en el camino que Jesús tiene para nosotros? Digo, levante la mano la que no pasa por sufrimiento. Ya vi que ninguna respuesta. Porque estamos en sufrimiento. Las pruebas, los retos, los problemas son parte de la humanidad. No los podemos quitar. Pedro quería que Jesús no pasara por dolor y por tristeza. Pero Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y a avanzar con Él. A arrepentirnos, a hacernos nada como Él siendo se hizo nada. Tomar nuestra cruz y avanzar para seguir en Él no significa algo que todo el mundo dice a veces, ya me resigné, esto me tocó. No, significa, Señor, contigo avanzo y aprendo. Así como les pregunté, ¿quiénes aquí nunca han sufrido? Yo sé que aquí muchas han tomado su cruz y han pasado por momentos duros y difíciles y han salido mejores personas. Y encima, ¿qué más hemos hecho? Hemos alcanzado fe y hemos compartido lo que hemos vivido para ayudar a otras personas a pasar por lo mismo. Quiero contarles que esto me encanta. Esto es solo el cristianismo. Es la única religión que el sufrimiento nos enseña a transformarlo en bendición para mí y para otros. Otras religiones solo se dedican a querer enseñar cómo no sufrir, cómo evitar el dolor, cómo no pensar, cómo no hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo tomó su cruz, pagó por ti y por mí, y nos dejó un camino marcado para que nosotros aprendamos a tomar nuestra cruz, a avanzar con Él, con esa cruz, y a transformar la enseñanza en bendición para los demás. Cuando a mí antes alguien me decía, fíjate que estamos tristes porque a la Lucía se está divorciando, yo decía, ay, pobrecita, pero lo decía del diente al aire, porque yo nunca había vivido un divorcio. Cuando a mí me tocó vivirlo y supe lo que era, puedo decir cuando alguien me dice, Lucía, ¿qué está pasando con un divorcio? Sé por qué tengo que orar, sé cuánto amor necesita, sé cuánta ternura a su alrededor necesita, cuánta guianza por personas con sabiduría y cuánta paz en su corazón que solo a través de Jesús puede tener. Y eso es lo que nuestro cristianismo nos enseña. No importa por qué pasamos, es para bien de quienes lo amamos y nos hace mejores personas. El señor Simón Weil dice que la extraordinaria grandeza del cristianismo no es que nos proporcione remedios contra el sufrimiento, sino que nos ofrece perspectiva al hecho de sufrir. Miren qué lindo. Solo el cristianismo hace eso. Cada una de nosotras aquí estamos luchando por parecernos más a la altura del varón perfecto, a la altura de Jesús. Queremos brillar como Él brilló en la transfiguración. Queremos ser transfiguradas
como Él fue transfigurado. ¿Sí? Eso solo se logra al tomar nuestra cruz, tomarnos de la mano de Jesús y avanzar con Él en el nombre de Él y transformar todo sufrimiento en aprendizaje, en reto logrado y en bendición para los demás. Dios las bendiga. Buenos días a todas y también buenos días para las que nos están viendo por Zoom. Yo les cuento que a mí me tocó la 17, que se llama Se anonadó a sí mismo. Les cuento que yo se las traigo de una manera sencilla, porque el Señor casi siempre así me regala lo que tengo que platicar, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo les quiero principiar esta pequeña plática leyendo Juan 15:12. Esta la tengo yo, mire. Dice: les doy un nuevo mandamiento. Mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¿Y saben por qué el Señor les ha dado este mandamiento a sus discípulos? Porque cabalmente el día que Jesús manda a Pedro y a Juan, al apóstol amado, a que vayan a preparar la cena de Pascua, cuando él llega hay una discusión. Hay una discusión sobre quién era el más importante. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo se sintió Jesús. ¿Cómo se sentirían ustedes de que alguien que les diga que las ama, que las quiere mucho, que las ayuda en lo que ustedes tengan que hacer? Si ustedes tienen algún problema, llega, les da un consejo. Y Jesús, ¿cómo se había portado con sus discípulos esos 3 años que estuvo con ellos? Con amor. El amor es lo que siempre prevaleció en el tiempo que él estuvo con sus discípulos. ¿Y qué creen ustedes que él sintió cuando llega y ve que ellos están en esta disputa? Queriendo saber quién de ellos 12 era el más importante, porque ahí todavía estaba Judas. Jesús, fíjense que él lo que esperaba era que en esa última cena sentir el amor, sentir la fortaleza, sentir el consuelo de sus discípulos. Eso era lo que él necesitaba para seguir él con ese ánimo. Pero ¿qué es lo que encuentra? Una disputa. Pero fíjense que el Señor, así como fue paciente con ellos, es también paciente con nosotros. Porque fíjense que él, en vez de ponerse enojado, él pacientemente les empieza a hablar. Y entonces vamos a leer Lucas 22, 26, 27. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Te alabamos. Fíjense que el Señor, en vez de regañarnos, nos está aconsejando cómo tienen que ser. Si hubiésemos sido nosotros, que pasa algo así, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Ustedes creen que íbamos a quedarnos así pacientemente? No, posiblemente nos hubiéramos molestado, ¿verdad? Pero Jesús no, porque Jesús es amor. Y Él nos ama a cada uno
con nuestros defectos y con nuestras cualidades. Y lo está demostrando con sus discípulos, ¿verdad? Diciéndoles que Él, porque el grande era Él, ¿verdad? Era el Hijo de Dios, hecho hombre, que vino a este mundo ¿para qué? Para darnos la salvación. Pero estos señores, les voy a decir, nuestros hermanos los apóstoles, en ese momento no lo entendieron, pero yo pienso que cuando Jesús les habló de esa manera, pero con amor, porque Jesús con sus discípulos casi siempre fue amoroso, como lo es con cada una de nosotros. Porque cuando nosotros estamos en algún problema, en algún dilema, que hay veces que ya le contestara, pero ¿qué pasa? El Señor nos contesta en el tiempo que Él cree que es necesario, pero uno quisiera que Entonces fíjense que Él les había dado ese gran último mandamiento, tal vez podríamos decir, lo que es el amor. Él dice que el amigo que verdaderamente ama da la vida por sus amigos. ¿Y qué es lo que él iba a hacer? Dar la vida por sus amigos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar siempre atentas para que no nos vaya a pasar lo que les pasó a los discípulos. Pero fíjense que el Señor, solo para que nos demos cuenta qué amor tan grande tiene, no solo por ellos, sino, como les vuelvo a repetir, por nosotras, que aún después de la discusión que mira, ¿qué hace? Él se abaja aún más, se humilla más, se anonada más. Y dice la palabra en Juan 13, 4, 5, Mireita, por favor. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y luego se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Te alabamos, Señor. Miren qué amor. Es que miren, esta plática, la verdad, de la lección 17, es de puro amor, mis hermanos. Es del puro amor de Jesús. Porque imagínense lo que hace. Se humilla. Yo ya hasta lo miro quitándose su capa, atándose la toalla a la cintura y luego agarrando la palangana y le empieza a lavar uno a uno los pies, incluso al que más tarde lo iba a entregar con un beso. Porque yo pienso que Judas ha de haber estado decepcionado. Él ha de haber pensado, ay, de saber ni qué iba a hacer Jesús, ¿verdad? Que era un guerrero, ¿verdad? Pero no fue así. Sino que Jesús, todo lo que hace, lo hace por amor. Y cada una de nosotras debemos de hacer eso. Fíjense que hay otro ejemplo de amor, y hoy en la mañana lo leyó Vicky, de la Virgen María. Fíjense que si ella hubiera sido otra, porque ella ya también tenía en su vientre a Jesús, ¿verdad? Que ella hubiera dicho, ay no, pobrecita yo, ¿cómo va a ser eso de que yo, que voy a ser la madre del Hijo de Dios, tenga que caminar para ir a ver a mi prima? No, ella dice la palabra que inmediatamente agarró camino
y fue a visitar a su prima, fue a ver en qué le podía ayudar. Y no solo eso, porque ya vieron que cuando ella llega, dice que cuando ella le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dice que el niño se movió en su vientre. ¿Por qué? Porque la Virgen María iba llena del Espíritu Santo. Ella es un ejemplo de servicio, ¿verdad? Y entonces estos ejemplos nosotros los debemos de tomar para poder servir cuando alguien lo necesita. Porque eso es lo que espera el Señor de cada una de nosotras. Que seamos como Él. Hoy mencionó algo Cristo. Que nosotros tenemos que ser como Él. Es cierto, tal vez no lo vamos a llegar a hacer totalmente, pero en el camino vamos. Ese camino que ya Él nos trazó el día que lo recibimos como Señor y como Salvador de nuestra vida. Nuestra vida cambió. Fíjense que yo les cuento así rápidamente, y yo ya se los he dicho cuando aquí preguntan algo de que yo fui rebelde. Yo no quería recibir a Jesús, pero hoy le doy infinitas gracias a Dios que hubo alguien que me siguió por 12 años. Ya está en la gloria del Señor, ya está gozando de estar en un lugar distinto. Pero llegó el día, porque yo fui hija única y me crié solo con mi papá desde que tenía 8 días de nacida, con mi papá y con mi abuelita, pero mi abuelita se murió cuando yo tenía 7 años. Entonces, todo fue mi papá. Y en el año de 1992, mi papá lo diagnosticaron de cáncer. Pero era ya casi que, por él ya no se podía hacer nada porque ya estaba totalmente desahuciado. Sí. Y entonces fíjense de que yo sin conocer de Jesús, ¿verdad? Y bueno, para mí fue bastante triste, bastante doloroso perder a mi papá. Pero aún después de eso, todavía me seguían persiguiendo, ¿verdad? Y yo ahí, necia. Pero fíjense que llegó un día en que yo solita agarré a mi hija y le dije, vamos a ir a la casa del tío Marco. Vamos a ir a hablar con él. Y nos fuimos. Y ese día, sin que me rogara tanto, sin que me dijera tantas cosas como las que ya me había dicho siempre, yo recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y ese día, desde ese día mi vida cambió, porque mis nervios y mis miedos eran horribles, al extremo de que dormíamos con una pistola en la mesa de noche. Fíjense, esa noche, cuando llegó, que regresó mi esposo, yo le dije, me dijo, ¿y ustedes a dónde se fueron? Y nos fuimos a la casa de Mario. ¿Y qué pasó? Que vengo bien contenta, le digo. Vengo bien feliz, le dije. Y desde ahorita vamos a quitar esta pistola de acá, porque esto nosotros no lo necesitamos. No lo necesitamos. Mi esposo ya había recibido a Jesús, pero como yo no quería ir a ningún grupo, entonces él no, tampoco iba, pero sí leía la Biblia y en fin. Entonces se me quedó viendo asustada. Pero miren, a partir de ese día, yo ya no volví ni a dormir con eso, ni en el día tener que tomar alguna pastilla para poder estar que contenta, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Bueno, entonces, la verdad que el amor de Él es lo único que nosotros necesitamos para seguir adelante. Y debemos de ser prudentes, porque recuérdense que hay alguien que tiene interés en que nosotros nos vamos a caer. Ustedes han oído de muchas personas que dicen, cuando uno les habla de Jesús, ¿verdad? Ay, sí, fíjese que es que lo que pasa es que yo estoy caído. No, eso no es estar caído, sino que el día que recibió a Jesús,
no lo recibió directamente con un corazón abierto, con un corazón de verdaderamente recibir lo que solo Él puede darnos. Y yo soy testigo de eso, porque mi vida era triste. Leamos no la tengo yo aquí, mire. Primera de Pedro 1:8 dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nosotros, para la gloria y la honra del Señor, nosotros leemos la palabra, nosotros oramos, tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía para no caer en lo que no debemos. Fíjense que a mí me gusta algo y me van a perdonar. A mí me gusta siempre, cuando estoy hablando de Jesús, que le den un aplauso por todo lo grande y maravilloso que Él es. Y si ustedes verdaderamente están agradecidas con Él, denle unas palmas al Rey. Ahora les voy a hablar de lo más lindo, de lo que también aquí mi hermanita linda ya les platicó bastante. Y les voy a leer esta cita. Porque en esta lección, esto que les voy a hablar ahorita es lo importante. Y lo vamos a encontrar aquí la traigo yo, en Efesios 2, del 5 al 8. Dice, a mí me gustó esta versión que encontré. Dice, tened entre vosotros todos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y mostrándose igual a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses, ¿sí? ¿Qué dije yo? Filipenses. Y aquí según yo les había dicho, y ustedes ya saben por qué ha de ser Dios. Palabra de Dios. Entonces, fíjense que es porque nos ama, porque somos importantes para Él, porque Él nos ama como a la niña de sus ojos. Él eligió la cruz, el sufrimiento, la humillación, en vez de la gloria y el gozo que Él tenía con su Padre. Más aún, nos redimió de la ley y se hizo maldición a causa de nosotros. Gálatas 3:13, mireita, por favor. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pues Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todo el Espíritu que Dios ha prometido. Te alabamos, Señor. Fíjense que cada vez que nosotros venimos acá a nuestra comunidad, ahí en la entradita está Jesús crucificado, pero no es porque Él siga ahí, sino que es para que nosotros no nos olvidemos. Yo casi siempre que entro, lo primero que hago es persignarme y le digo gracias a Dios, y me recuerdo que un día me vio blanca y me dijo, qué bueno que haga eso. Entonces, pues ahora menos se me va a olvidar. Pues, entonces, ahí sí que, y si alguna de ustedes lo quiere hacer, hágalo. Fíjense, entonces, Él, por amor al mundo, fíjense que tanta gente que anda perdida haciendo cosas que no son, y solo cuando están que ya no saben qué hacer, entonces buscan al Señor, pero solo pasa lo que tienen y ya de nuevo, adiós Señor. Entonces, Él por amor al mundo
nos enseña que el amor es lo más importante para los hijos e hijas de Dios. Porque el que no tiene amor no conoce a Dios. ¿Ah? No conoce. Es mentira que digamos que conocemos del Señor y cuando se les pregunta, leen la palabra, que se congregan en algún lugar. Ay, no, es que no tengo tiempo. Pero sí hay tiempo para otras cositas, ¿verdad? Entonces, fíjense que el sacrificio de Jesús es el acontecimiento más grande que jamás haya ocurrido. Gracias a su sacrificio, la muerte no es el fin para todos los que somos sus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque en Juan 14:12, mire, en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. te alabamos, Señor. ¿Qué más queremos? Cada una de nosotras ya tenemos nuestra casa allá en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando Él se fue para ir a apartarnos, a prepararnos nuestra morada donde vamos a vivir por la eternidad. ¿Y qué vamos a ver? La palabra dice que son calles de oro y mar de cristal. Entonces, miren qué alegría para nosotros, sus hijas, que vamos a vivir en esa casa, que vamos a estar con nuestro papá, que vamos a estar con nuestro hermano mayor Jesús y que el Espíritu Santo va a estar también con nosotros. Amén. Y algo, nuestros pecados Él no los perdona. Nosotros somos seres humanos y quiera que no, no de repente, tal vez hasta un poco seguidito caemos. Pero ¿qué pasa? Es como que si tuviéramos nosotros un despertador. ¡Cling, cling, cling, cling! Eso que estás haciendo no está bueno. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo el que nos está diciendo, eso no está bueno. ¿Y qué pasa? Ay, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno empieza a sentir un dolor aquí, una cosa de que no hizo bien. Pero inmediatamente vamos a pedirle perdón al Señor. Y entonces nos vuelve la calma. Pero que Él nos perdone no quiere decir de que nosotros vamos a ser repetitivas, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo que dijo Cristo. Nosotros tenemos que ir menguando. ¿Y quién es el que tiene que ir creciendo? Cristo Jesús. Y algo más, algo maravilloso que Él nos dejó y que es para siempre, para cuantas veces nosotros querramos hacerlo. Él se quedó en la Eucaristía. Se queda en la Eucaristía porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me sana espiritual y físicamente, pero en lo físico es también según su voluntad. ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender a esperar cuando pedimos algo, pero es el alimento por excelencia. Es la fuente verdadera de vida. Pues nuestro Dios invisible se hace visible para cada una de nosotras cuando lo recibimos en la Eucaristía. Es el centro de mi fe, es mi fortaleza, es mi sostén, es quien me levanta, me anima y reanima, y lo es todo. Es Jesús mismo, vivo y real, en la Eucaristía. Yo las invito para las que quieran. Vale. Para las que quieran ponerse de pie.
y que cantemos esta alabanza en honor al Rey de Reyes y Señor de los Señores, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea, Señor. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Tu voz dulcísima respuesta cuando te amo, tus ojos tiernos que acepto que eres más. Yo quiero ser, es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Por eso yo tengo un nuevo amor, mi corazón me late sin parar. Hay el que me ha dicho, te amo de verdad, es mi amor, y más que amor, mi verdad. Por eso yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Gracias, Señor Jesús. Gracias por el amor que nos tienes a cada una de las que estamos acá y las que están también en su Señor. Mi alma te alaba, mi corazón te bendice, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres grande, pero por sobre todo, por ese amor tan grande que tienes por cada una de nosotros. Que el Señor las bendiga.